En esta ocasión, el doctor Jorge Romero, él es gastroenterólogo y también especialista en nutrición pediátrica. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, le invitamos a usted, estimado televidente, que no cambie de canal porque en esta ocasión hablaremos sobre la gastroenterología y la nutrición pediátrica en una época muy importante en donde hay comida por todos lados, ¿verdad? Por supuesto, una época muy peligrosa y más en el tema específico que vamos a platicar de reflujo, una consulta muy frecuente con los papás, ¿verdad? Bueno, ya que usted dio el inicio a esta entrevista con esta palabra tan importante, el reflujo gastroesofágico, ¿cómo es y qué nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, es una consulta, como yo le mencionaba, muy frecuente dentro de la práctica pediátrica. Se dice que hasta un 25% de las consultas son por reflujo. Y sí, básicamente el término reflujo lo que significa es un paso del contenido del estómago al esófago, dentro de un contexto, dentro de un espectro clínico bastante amplio, ¿verdad? A veces con esfuerzo del niño, a veces sin esfuerzo del niño, pero básicamente en su concepción más simple sería eso, el paso del contenido del estómago que ya ha llegado a ese lugar, al estómago, y que va de regreso al esófago. A veces nos puede dar problemas clínicos, a veces podemos considerar inclusive procesos de reflujo que puedan ser normales, ¿verdad? ¿Qué tan común es este problema en los niños? Bastante común. De hecho, si hablamos de, como les mencionaba, de los tipos de reflujo, hay un reflujo que es fisiológico, un reflujo que es normal, que se va a presentar en los primeros meses de vida, es aquel niño que va a referir el papá o va a referir la mamá que tiene salida de un poquito de alimento o leche, en este caso que sería en los primeros meses, sucede de 3 a 5 veces al día, no le está afectando en su crecimiento y desarrollo y, sin embargo, pues sí podríamos catalogarlo como reflujo y eso es bastante común, sin que eso necesite pues dar un tratamiento como tal. Pero los primeros meses, como usted indica, ya después, ¿cuándo tendría que los padres consultar? Hay un proceso madurativo normal en el que podríamos decir, bueno, este reflujo es fisiológico, este reflujo es normal y correcto. Ya cuando estas manifestaciones clínicas que hablábamos se vuelven muy frecuentes, muy intensas, empieza a afectar el crecimiento y desarrollo del niño, hay afección de su peso, hay afección de su talla, su desarrollo neurológico se ve afectado también, ahí es cuando tenemos que tener esas señales de alarma o ese momentito de decir, bueno, este reflujo ya sale del espectro de lo normal y tenemos que investigar alguna otra causa. ¿Por qué algunos de los diagnósticos que dan los profesionales al momento de que un niño recién nacido tiene este problema es no tolerar la lactosa? Vaya, es una causa, digamos, de reflujo. Lo importantísimo en reflujo es que generalmente va a ser manifestación de algo más. Es decir, el reflujo por sí solo no va a aparecer. Y entonces, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, al generar ese proceso inflamatorio dentro del tracto gastrointestinal, pues nos puede dar como consecuencia un reflujo secundario. Y entonces es bien importante establecer el diagnóstico cuando hablamos de reflujo, porque podemos caer en el riesgo de dar medicamentos, y dar medicamentos, y dar medicamentos, pero si no quitamos la causa básica que está generando el proceso inflamatorio, el proceso que dio origen al reflujo, vamos a seguir con esos problemas. Entonces, en ese caso sería, vaya, el niño tiene una intolerancia a la lactosa y como consecuencia hay un reflujo de manera secundaria. ¿La lactosa entonces sí es un factor? Puede ser un factor. ¿Y cómo hacen ustedes los profesionales para poder determinar cuál es la causa? La principal herramienta en cuanto a diagnóstico, y esto se habla muchísimo en medicina y reflujo no es la excepción, la historia clínica que nos mencionen los papás, es decir, el número que nos refieran los papás de regurgitaciones o de vómitos, la frecuencia, en qué momento se produce. Uno podría establecer, bueno, tenemos un problemita de reflujo y en base a otros síntomas secundarios, cólico, alteración en el proceso de evacuaciones del niño, algunos análisis que pudiéramos hacer en heces o serológicos o inclusive estudios de imagen, podríamos determinar esa causa básica o esa causa etiológica para poder tratar de manera correcta el reflujo. Usted dijo una palabra que quisiéramos saber cuál es su significado, la definición de regurgitación. Regurgitación. Sí es bien importante hacer la diferencia entre regurgitación y vómito. Y regurgitación es lo que platicábamos al principio, es básicamente esa salida involuntaria de material que generalmente va a ser leche, salida por la boca, en el que el niño no genera ningún tipo de esfuerzo, generalmente se presenta cuando la mamá le está sacando el aire o después de alguna de las tomas, a diferencia del término vómito, que ahí hay una arcada, ahí hay un esfuerzo, hay una contracción del diafragma y generalmente es algo más violento, algo más fuerte, a diferencia de lo que es la regurgitación. Ambos términos entran dentro del espectro clínico del término de reflujo.
Bueno, gracias por aclararnos esto. Hablando de los primeros meses de vida de un niño, ¿qué tan probable es que no tolere la leche materna o esto es imposible? No, generalmente la lactancia materna va a ser el mejor alimento que existe para cualquier niño. Claro, existen algunos niños que van a tener algunas sensibilidades intestinales, ya sea por antecedentes, ya sea porque les pasó algo al momento de nacer, tuvieron algún factor de riesgo, pero se considera que la lactancia materna es el alimento por excelencia, el que generalmente mejor toleran los niños, es algo natural, le genera un aporte de nutrientes excelente, inmunológico, defensas. Entonces, sí podría presentar alguna reacción a la lactancia materna, por supuesto, alguno de sus componentes, carbohidratos, como mencionábamos, la lactosa, a las proteínas o inclusive alguno de los componentes de grasas. De que es posible, es posible. Ahora es menor el riesgo cuando es con lactancia materna. Sí, eso mismo le iba a preguntar, que al momento de que es diagnosticado en que no tolera la lactosa, ¿cuál sería la opción para la madre? La opción para la mamá, pues obviamente hacer ciertas restricciones dentro de la dieta de la mamá. Al final y al cabo, la lactancia materna es un reflejo de lo que la mamá está comiendo también. Entonces, si nosotros consideramos que hay un elemento, entiéndase carbohidrato o proteína, lo que debemos hacer con la mamá es un plan educacional de explicarle ciertos alimentos que ella no debe consumir por cierto tiempo para que el niño no presente esta reacción. Y generalmente estos son procesos transitorios en los niños. Ok, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Ya por definición, como le mencionaba al principio, es ese paso del contenido que ya llegó al estómago y que viene de regreso al esófago, ¿verdad? ¿Y la enfermedad por el reflujo? Eso es bien importante porque podemos tener eventos de reflujo sin que eso cause una alteración en la salud de alguno de los niños. Cuando hablamos ya de enfermedad por reflujo, es cuando ya hay una lesión, cuando el proceso ha sido tan crónico o tan intenso que ya produce una lesión tisular, una lesión en algún tejido que puede ser dentro del tracto gastrointestinal o fuera de él. Pero ¿cuál sería la solución de esta enfermedad? ¿Los daños son reversibles o se puede solucionar? Dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo de lo que esté generando el reflujo como tal, porque sí hay complicaciones muy severas de reflujo. Hay estenosis, estrecheces del esófago cuando el daño ha sido muy intenso, se reduce el lumen del esófago, pero generalmente si se detecta a tiempo, las lesiones tanto macroscópicas que se pueden observar como las microscópicas sí generalmente son reversibles, ¿verdad? Obviamente tratando la causa inicial que generó el reflujo. ¿Nos podría indicar qué produce este reflujo? ¿Qué síntomas? Generalmente, por ejemplo, tenemos síntomas que van a ser más evidentes en lactantes y en niños más grandes. En lactantes va a ser aquel niño pues, que refieren que regurgita mucho, que vomita mucho, que está muy irritable, que él tiene alteraciones en el patrón de sueño, que tiene problemas respiratorios en algunas ocasiones a repetición. Ahora ya el niño más grande, claro, vamos a tener también vómito, sensación de que se le regresa la comida, dolor, lo que se refiere en la boca o lo que dicen en la boca del estómago en algunas ocasiones y también procesos respiratorios a repetición. Son como las manifestaciones clínicas más frecuentes que tiene el reflujo. Aparte de estos síntomas que sí son incómodos, son dolorosos, en algún momento los niños de recién nacidos van a tender a llorar, a estar irritados. Sí, les puede generar muchísima irritabilidad. Solo esa misma sensación que el contenido gástrico esté regresando y que tengan esa molestia, esa acidez, podríamos llamarla, claro, les puede generar muchísima irritabilidad y en niños más grandes, de igual manera, una sensación de mucha molestia durante el día, a veces más que todo en las noches, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo se clasifica este reflujo? Podemos clasificar el reflujo inicialmente como primario y secundario. Primario si lo que está generando el reflujo se está originando dentro del tracto gastrointestinal, por ahí hablaríamos de un reflujo primario, y hablaríamos de un reflujo secundario cuando tenemos alguna sensibilidad alimentaria, alguna alteración anatómica, tenemos alguna alteración neurológica que de manera secundaria nos esté generando este problemita de reflujo. Y otra clasificación podría ser hablar del reflujo fisiológico, que era el que mencionábamos que presenta muchos de los niños y que no le está causando ningún problema, y tenemos el patológico cuando ya este proceso es a largo plazo, es muy intenso, es muy frecuente y ya nos da manifestaciones que van más allá no solo de lo que decíamos de la irritabilidad, el disconfort y todo, sino tenemos otras alteraciones que pueden afectar ya inclusive su crecimiento y desarrollo. Bueno, todos los padres de familia que están observando en estos momentos las imágenes que estamos presentando y escuchando sus respuestas, doctor, si ellos se sienten relacionados con este tema porque han pasado por esta situación o están pasando, ¿qué le podría decir usted a las madres de familia en especial
cuál sería el procedimiento del diagnóstico al momento de llevar a su niño con el pediatra, para que ella ya vaya preparada y pues no tenga dudas. Nos importa muchísimo a los pediatras lo que la mamá nos vaya a contar, porque por ejemplo, cuando ellas llegan a la consulta probablemente ya no necesitamos hacer estudios para decir, bueno, este niño tiene reflujo gastroesofágico, pero sí nos interesa muchísimo la historia que nos refiere a la mamá para tratar de determinar cuál es esa causa del reflujo. Es decir, no solo es el niño que regurgita o vomita, es el niño que tiene aversión a la alimentación, es algún niño que tiene sonidos extraños, por ejemplo, al momento de que come, que tiene distensión. Hay datos de alarma importantísimos que nos tienen que referir los papás, es decir, solo regurgita o aparte hay fiebre, hay malestar general, hay otro tipo de manifestaciones, ven algo raro en su pancita. Es decir, todo ese diario es lo que nos interesa a nosotros muchísimo, o sea, que la mamá diariamente vea y que se dé cuenta en qué momento es que suceden los procesos de reflujo, es exclusivamente después de la alimentación, es en algún momento específico del día, o si ella tuvo algún cambio dentro de su alimentación, como hablábamos de los procesos cuando la mamá da lactancia materna, son los elementos que nos interesa saber muchísimo en esa primera consulta y en las posteriores en el seguimiento. Que estén pendientes de cualquier cambio en los niños para que ellas puedan describir y contar de una mejor forma a ustedes los pediatras cuando lleguen a la clínica. Al fin y al cabo los papás son la mejor herramienta diagnóstica que tenemos, más que cualquier estudio, más que cualquier estudio de imagen o examen de laboratorio. Lo que nos cuentan los papás al final y al cabo es lo que más nos va a servir para orientar mejor el tratamiento de reflujo.